Gracias, Miguel, y hola de nuevo. Muchas gracias por seguir con nosotros, aquellos asistentes que nos veis del otro lado de la pantalla. Comenzamos una interesantísima mesa redonda donde los participantes que os voy a presentar a continuación van a compartir su contribución en la gestión del dato y sus servicios en las entidades locales, siempre con una visión y proyección de futuro. Como decía en la apertura del evento, me gustaría pediros a vosotros los asistentes vuestra colaboración e interacción. Al final se trata de construir un debate conjunto entre todos para que me podáis hacer llegar vuestras preguntas que incluiremos en el debate posterior. Sin más dilación, comenzamos la mesa redonda dando la bienvenida a Manuel Rodríguez Maseda, coordinador general de RECSA, Organismo Autónomo de Recaudación de Salamanca. José Luis Caballano Alcántara, jefe del Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Diputación de Córdoba. Ferran Rodríguez García, jefe de Proyecto de Datos y Análisis de la Diputación de Tarragona. Carmen Rodríguez Quirós y Carmen Rodríguez Quirós, gerente de Impro Informática Provincial de la Diputación de Sevilla. Muchas gracias a todos por participar en esta mesa y para empezar tengo el deber de volver a Manuel, a quien sé que le preocupa muchísimo la seguridad y la calidad del dato. Es más, sé que habéis puesto, Manuel, en marcha un plan de mejora de la calidad en los datos en vuestro organismo. ¿Nos podrías contar detalles de en qué consiste? Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Bien, yo quisiera presentar en qué consiste esto del plan de calidad de los datos, pero quisiera enmarcarlo dentro de unas breves pinceladas sobre, primero, la provincia de Salamanca y luego nuestro organismo. Después hablaré muy brevemente también de cuál es nuestra filosofía y finalmente explicaré el plan de calidad muy brevemente porque no tenemos tiempo y algunos resultados que me parece que es básico cuando hablamos de gestión de datos, dar datos sobre qué estamos obteniendo. Para que todos los asistentes se hagan una idea, la provincia de Salamanca tiene 330.000 habitantes, hemos perdido 23.500 en la última década, que viven en 362 municipios, lo cual es una locura. Es decir, la media por municipio es bajísima. Y además estos habitantes son mayores de 65 años en un 26,41%, lo cual dificulta estrategias tecnológicas, pues como no se le escapa a nadie. Bien, nosotros somos un organismo que trabaja todo el día con miles de datos. Luego explicaré a qué le llamamos nosotros la fábrica de liquidaciones tributarias. En nuestra base de datos, para que os hagáis una idea, tenemos 552.000 terceros, la mayoría personas físicas, pero también un porcentaje de personas jurídicas. Tenemos 1.602.000 objetos tributarios, 1.384.000 direcciones y durante este año estamos gestionando 928.000 recibos, de los cuales están domiciliados el 78,97%. Es decir, son cantidades ingentes de datos que hay que gestionar. Y los gestionamos desde una filosofía que nosotros hemos denominado BEST. BEST significa que para que algo esté bien hecho, de ahí la B, tiene que ser a la vez excelente, sostenible y transparente. Esto lo aplicamos a todo, a las relaciones con los contribuyentes, con los ayuntamientos y también a los datos. Un dato excelente es el que no contiene errores. Será sostenible si podemos garantizar que está seguro y podemos garantizar también su integridad a corto, a medio y a largo plazo. Y será transparente si puede acceder inmediatamente aquel que está autorizado para acceder. Si son datos abiertos, serán todos los ciudadanos. Si son datos protegidos, pues solo los ciudadanos a quien conciernen esos datos. Pero siempre de forma inmediata. ¿Cómo aplicamos esta filosofía? Bueno, nosotros trabajamos con planes estratégicos a 4 años desde el año 2004. Vamos ahora por el quinto ciclo estratégico y lo llevamos a la práctica con un plan operativo anual y a través de un sistema de gestión por procesos que está certificado con la ISO 9000 y 14001 desde el año 2005. Cuando elaboramos esta estrategia, entre otras muchas cosas que no puedo exponer ahora, pero que no se le escapan a nadie, evaluamos las tecnologías disponibles. Por ejemplo,
En el último ciclo hemos evaluado qué podríamos hacer con Internet de las Cosas, Big Data, el Cloud Computing, la inteligencia artificial, las arquitecturas, etc. Y a partir de aquí definimos una estrategia tecnológica que, en lo básico, resumo mucho, en estos momentos se centra en alojar en la nube nuestras aplicaciones y bases de datos. Lo hicimos para toda la base de datos y las aplicaciones de gestión tributaria y recaudación en el año 2018. A principios de este año, la plataforma de contratación electrónica, y tenemos previsto en los próximos periodos alojar también en la nube los escritorios de los empleados y la intranet. Esto tiene mucho que ver con lo que decía la ponente de la intervención anterior. Bien, el plan de mejora de la calidad de los datos. Nosotros decimos que el núcleo de nuestro negocio, de nuestro trabajo, es lo que denominamos la fábrica de liquidaciones tributarias, que está compuesta por 4 procesos: inspección tributaria, gestión tributaria, recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva. A través de estos procesos elaboramos y cobramos liquidaciones y recibos. Y a nadie se le escapa que la materia prima de esta fábrica es la información, son los datos. Y no se puede hacer buenos productos con mala materia prima. No se puede hacer un buen vino con uvas malas. Para mejorar el vino que nosotros hacemos, trabajamos haciendo muchísimo hincapié en los procesos que están en la cabecera del sistema, que son los que tratan de los datos. Por un lado, los procesos de inspección, que tratan con la idoneidad de los datos relativos a objetos tributarios y muy especialmente a las bases imponibles, y el proceso de gestión de la base de datos de terceros y territorio, que trata, pues evidentemente, sobre los datos de los terceros, del territorio, y para gestionarlo trabajamos con sensores, que son una especie de sondas a través de las cuales sabemos permanentemente aquellos datos que nos interesan. Por ejemplo, en la base de datos de personas, entre otras, hay sondas como personas sin direcciones o personas que tienen más de una dirección y no tienen una dirección fijada como predeterminada para recibir notificaciones, o personas que podrían estar duplicadas, etc. Con estas sondas elaboramos un índice de calidad en el que cada una de estas sondas tiene un peso y nos permite elaborar un índice de calidad de la base de datos de terceros, de la base de datos de territorio y de las notificaciones que son devueltas por desconocido en el domicilio. Dedicamos a trabajar todos estos indicadores a un grupo de personas absolutamente todos los días del año, pase lo que pase, porque este es un trabajo que no se ve cuando se hace, pero que si no se hace se vería mucho y se vería para mal, evidentemente. Y a través de ello vamos mejorando poco a poco los datos, a veces con un trabajo, como decimos nosotros, de mesa camilla, porque a veces cuando un ciudadano tiene 3 direcciones y no sabemos en cuál quiere recibir sus notificaciones, tenemos que ponernos en contacto con él. A veces podemos utilizar herramientas informáticas, pero a veces no. Vale, a través de todos estos procesos mejoramos la calidad de nuestros datos, pero como tenemos procesos masivos no serviría de nada tener buenos datos si al generar los procesos masivos tuviéramos errores. Por eso, desde hace muchos años, en cada uno de los procesos masivos, como gestión de domiciliaciones, elaboración de padrones o embargos, tenemos controles preventivos que nos garantizan que cuando lanzamos un proceso a la calle, ese proceso está correcto porque ha pasado todos los controles de calidad que tenía que pasar. Finalmente, es muy importante para todo esto la colaboración de los empleados del organismo. Nosotros evaluamos a todas las personas todos los años y los evaluamos por objetivos y les hacemos además una evaluación individual. Y entre los elementos que valoramos está la participación en la mejora de los procesos y entre ellos en la calidad de los datos. Bien, yo me comprometí a hacer una intervención que no fuera más allá de los 8 minutos, y estoy aproximadamente ahora en los 8 minutos, y voy a acabar diciéndoos los resultados que obtenemos. En estos momentos el índice de calidad de la base de datos de personas está en el 93,93, el del territorio en el 99,88, el de calidad de las notificaciones en el 98,04. Pero estos son indicadores que son instrumentales. Nosotros no queremos tener la base de datos para tenerla bien. Queremos tener la base de datos para recaudar mejor.
Y los datos de recaudación sí que son buenos. Yo creo que son de los mejores que se publican en España. El de recaudación voluntaria el año pasado fue del 94,24% y el de recaudación ejecutiva en el 66,69%. Esto quiere decir que el trabajo callado y silencioso de mejorar datos al final acaba repercutiendo en los resultados clave del organismo, y esto nos va a permitir seguir caminando en la senda que os decía para ser excelentes, sostenibles y transparentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu aportación. Quería comentar que al inicio de la jornada os hablaba del dato como uno de los activos más importantes de las entidades locales, y es muy importante saber gestionarlo. Doy paso a José Luis para que nos cuente. De hecho, le voy a pedir que nos comente algunos casos en los cuales los datos les hayan sido útiles para los ciudadanos en el ámbito de las entidades locales. José Luis, por favor. Perfecto, pues buenos días. Muchísimas gracias. Me encanta el título de la jornada, el desafío del dato. En otras circunstancias hubiéramos hablado de trabajos que estuvieran relacionados pues, con la vivienda, la despoblación o la relación entre la edificación y el uso del suelo. Pero creo que hoy sería interesante pues, reflexionar un poco sobre trabajos que tienen relación o han tenido relación con la COVID. Os pongo en situación. Imaginaros que un día os llaman a las 7 de la tarde y os dicen que al día siguiente hay una reunión entre administraciones para planificar una hipotética evacuación de residencias. Lo único que os dicen es que en los hoteles no pueden coincidir personas de distintas residencias y que el tiempo de transporte debe ser mínimo. ¿Cómo afrontaría ese trabajo? U otro trabajo. Nos llaman un día, esta vez a las 2 de la tarde, y nos dicen que han hecho unas muestras en la red de saneamiento y que es necesario ponerse en contacto con aquellos ciudadanos cuyo vertido fluye por ese punto. ¿Cómo solucionaríais ese problema? La solución se encuentra en los datos espaciales que contiene el sistema de información geográfico de la provincia. ¿Por qué? Porque en él se describen las residencias de ancianos con el número de residentes, el número de trabajadores, su localización, los hoteles, número de habitaciones, número de camas, su localización, las carreteras, trazado, velocidad genérica. Y si hablamos del segundo ejemplo, pues tenemos la red de saneamiento, la dirección de flujo de líquido del agua y a su vez tenemos referenciado el padrón el padrón de los servicios de agua, de los abonados de agua. Es decir, con esa materia prima, como decía el compañero anterior, con esa materia prima y una poca aplicación de unos sencillos algoritmos, somos capaces de resolver en un tiempo prudencial, muy rápido, de forma simple, dar respuesta a esas preguntas. De lo contrario, pues sería carísimo, se dilataría en el tiempo o prácticamente sería imposible. Cada vez que tomamos una decisión, nos hacemos preguntas. Y la respuesta a esas preguntas está en la información. Y la información, a su vez, se genera a partir de los datos. Voy a poner un sencillo ejemplo. Yo por la mañana decido si me llevo o no me llevo el paraguas. Y para eso me hago una pregunta, que es si va a llover ese día. Esa pregunta necesita de información para ser respondida, que es la probabilidad de lluvia. ¿Y cómo se genera la probabilidad de lluvia? La probabilidad de lluvia se genera pues, a través de puntos, de un algoritmo, unos modelos que estudian diversos puntos en los cuales los datos contienen pues, la presión, la humedad, la velocidad de dirección del viento, la temperatura. Es decir, son los datos los que, sometiéndolos a ciertos algoritmos, son capaces de decirnos la probabilidad de lluvia, que es la pregunta que yo me hago para decidir todos los días si me llevo o no me llevo el paraguas. Mirad, un ejemplo. Este libro se titula Modelos y herramientas de decisión. Este libro contiene 685 páginas, 685 páginas de problemas. Todos los problemas comienzan por un conjunto de datos. Si no existe conjunto de datos, es imposible aplicar modelos o herramientas de decisión. Por eso insistimos muchas veces que el destino de los datos públicos es la toma de decisiones. No es la publicación en portales de transparencia o datos abiertos, servicios. Esa es la vía con la que llevamos los datos a los ciudadanos. Pero el fin último de los datos es participar en los procesos de toma de decisión mediante certidumbres, no a través de suposiciones, que ese es el problema en el cual todos estos años hemos estado arrastrando. Es decir, tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en la certidumbre.
¿Y para qué puede servir esto? Pues en primer lugar para la propia administración. La propia administración puede decidir sus políticas o el uso que hace de los recursos que dispone. Un empresario puede decidir cuál es la mejor inversión, la que le va a dar más rentabilidad, o cuál es la estrategia de mercado de cara a sus ciudadanos. Y un ciudadano pues, puede decidir pues, dónde montar su hogar o temas relacionados con los estudios de sus hijos. Precisamente, nuestro diputado Esteban Morales nos hace mucho hincapié en eso, que todo lo que hagamos siempre pongamos al centro al ciudadano. El ciudadano es la persona en la cual tenemos que darle el mejor servicio al menor precio y de la forma más cercana. Y a esta altura nos podríamos preguntar, ¿y cuál es el valor del dato? El valor del dato se encuentra, valga la redundancia, en el valor creado en el proceso de decisión en el cual ha participado el propio dato. Por eso la Diputación de Córdoba nuestro objetivo es montar un gemelo digital. Un gemelo digital en el cual podamos recoger aquellos aspectos que sean significativos del entorno para las entidades locales. Con este gemelo podremos realizar muchos tipos de análisis. Por ejemplo, el análisis descriptivo. Análisis a través de los cuales son los más simples y a través de los cuales conoceremos en qué situación nos encontramos en estos momentos. Recordad que el análisis descriptivo, la situación en que nos encontramos en estos momentos, viene dada por las decisiones que hemos tomado en el pasado. Pues podemos realizar a este modelo, este gemelo digital, análisis predictivos. Son análisis los cuales nos van a indicar cuáles son los escenarios futuros a los que nos vamos a poder encontrar, que son los verdaderamente útiles a la hora de realizar planificaciones. Y por último, el análisis prescriptivo, aquel en el cual va a poder influir directamente en la estrategia de la propia organización. Estos análisis se llevan a cabo a través de algoritmos. Y la administración pública debe tener en cuenta que los algoritmos pueden encontrar sesgo. Y por ello, una de las cosas que tenemos que fijarnos mucho es en la transparencia de los algoritmos que utilizamos o que adquirimos. Es decir, no solo que el código sea legible, sino que sepamos exactamente qué hace el algoritmo y qué repercusión puede tener el algoritmo. Ahora mismo la Unión Europea está estudiando esos aspectos en lo que ellos le llaman la ética de los algoritmos. Y entrando en el propio título de la jornada, nos encontramos un desafío, claro que sí, que es afrontar con éxito una revolución basada tanto en el conocimiento como en la ciencia. El dato no solo va a formar parte de nuestra vida, de la vida de todos, sino que va a complementarla. Hasta el Plan General Contable, creo que en brevedad va a sufrir modificaciones porque el dato es algo que se puede valorar y algo que puede ser sometido a depreciación. Al final los datos serán parte activa de las organizaciones. Una parte del activo de las organizaciones que a su vez vendrá de un apunte contable como gasto o como inversión en el pasivo. En este desafío en el que estamos comentando, la Diputación de Córdoba parte con ventaja. En primero, porque tenemos el apoyo y el liderazgo del equipo de gobierno, que eso es fundamental. En segundo lugar, disponemos de PRINSA, la empresa provincial de la informática, que es un recurso propio de la Diputación y que está al servicio de todas las entidades locales de la provincia. En estos momentos alguien estará pensando, claro, ¿sí se puede? Pues sí, así sí se puede. Disponiendo de un soporte tecnológico de tal calibre, pues todo este tipo de políticas pueden ser llevadas a cabo con cierta facilidad. Y por último, existen unos principios básicos, sólidos, estratégicos, que son los que los puedo resumir en una única frase, que es la integración de los datos espaciales en un único sistema de información geográfica con una coordinación centralizada, pero que sea de todos y para todos, y con el fin de disponer de datos, del dato único de calidad, datos que sea el dato único de calidad y facilitar la reutilización. Y finalizo ya con una idea. La materia, como ha dicho el compañero, la materia de esta revolución en la que nos encontramos son los datos. Y la administración juega un papel fundamental, ya que tiene una asombrosa capacidad de generar datos. Entonces, ¿el desafío cuál es? El desafío va a ser el disponer de los datos suficientes y con la calidad necesaria para que puedan ser puestos a disposición. Es decir, necesitamos conseguir la capacidad para poder ser puestos a disposición de los procesos de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. A lo largo de la jornada hemos tocado distintos temas como seguridad y calidad del dato.
así como su gestión. Al final, la gobernabilidad del dato es fundamental y para ello es esencial una estrategia de consolidación de los mismos datos. Ferran, te invito para que nos puedas contar cuál ha sido y es tu experiencia en la consolidación de datos maestros. Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Diputación de Córdoba y a la organización la oportunidad de participar en esta mesa redonda. En uno de los retos del mandato político de la Diputación de Tarragona durante este mandato es ser el motor que lidere la transformación digital en el territorio. Para implantar este reto se han definido 2 planes estratégicos. El primero es un plan estratégico de administración electrónica y el segundo es el plan de gobierno abierto. Estos 2 planes tienen como pilar fundamental el dato, porque al fin y al cabo, si quieres compartir datos abiertos o recoger toda la información que se está generando en los procesos de administración electrónico, se recoge en los sistemas y posteriormente se explota. Entonces, lo que se ha determinado es la implantación de un proyecto de gobernanza en que, por una parte, se recoge toda la actividad producida por la Diputación y, por otra parte, lo que se quiere es mejorar el proceso de recogida de los datos de terceros. Para nosotros, un tercero es cualquier persona física o jurídica que se relaciona con la Diputación de Tarragona, ya sean las entidades locales, sea cualquier ciudadano que presenta una instancia en el registro, los alumnos de los centros de formación, los propios trabajadores o incluso los proveedores, ¿no?, que contrata la Diputación para el aprovisionamiento de servicios y suministros. El principal reto que nos encontramos aquí es que habían muchos silos de información dispersos, ¿no? Lo que era contratación, contabilidad, la aplicación que gestiona subvenciones, la aplicación que gestiona la formación y los alumnos que están matriculados. Entonces, desde parte de la dirección se decidió empezar esta consolidación centrándonos en la consolidación de estos terceros en un único repositorio de información. Los beneficios principales de esta consolidación en un único repositorio, ¿no?, es aumentar la calidad del dato, por una parte. Como hay aplicaciones de terceros que no podemos determinar cómo se introducen estos datos, no sabemos cómo pueden ser la calidad de estos datos. Por otra parte, lo que se pretende con este sistema es que sea un sistema en tiempo real, que posteriormente explicaré un poquillo con más detalle. Por otra parte, ahora mismo si alguien quisiera, se presentaba un ciudadano a la Diputación y quisiera acceder o modificar sus datos, ¿no?, el derecho de acceso, sería un proceso bastante costoso para encontrar en qué sitios esa persona ha interactuado con la Diputación. Entonces, lo que preveremos con este sistema es tener un inventario de todas las interacciones que esa persona ha realizado con la Diputación, registrar todos los cambios que ha habido en el tiempo desde que se ha dado de alta en el sistema esa persona, ya sean los datos de contacto o cualquier otro cambio. También la intención, como es un proyecto que empezamos ahora, es definir el que es el responsable de calidad de los datos, ¿no? Es un tema que se ha de empezar ahora a gestionar y habremos de interactuar con las distintas áreas de la Diputación para que hayan distintas figuras que se hagan responsables del mantenimiento de ese dato, ya que es muy importante, tal y como han comentado otros ponentes, que la calidad sea buena para después poderla explotar. De nada sirve tener los datos si no se aplican procesos de calidad y después se puedan analizar esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos estructurado esto? Lo que hemos hecho es que hemos puesto distintas, lo que llamamos pues, sondas o sistemas
que se conectan a los distintos orígenes de datos y que en cualquier cambio o modificación de los datos de estos terceros, lo que se hace es publicar en un sistema de mensajes un mensaje con los cambios que ha habido de este tercero. Entonces, al final de este sistema de mensajes, se llama consumidores, que lo que hacen es coger el mensaje, procesar esos datos y comprobar si en este repositorio único que tenemos de terceros ya existen. En el caso de que no existan, lo que se hace es insertar los datos y si existen, comprueba si ha habido cambios. Y entonces, si ha habido cambios, lo que hace es dejar estos cambios para ver el histórico. Y posteriormente, cuando se hacen estos cambios, lo que se hace es registrar, notificar al resto de aplicaciones del sistema conforme ha habido una modificación del dato de tercero para que estén al corriente. Con esto lo que conseguimos es un proceso de retroalimentación con el cual cada vez conseguimos que la calidad de este dato sea mayor. También es importante decir que este modelo que estamos implantando ahora, este proyecto que justo hemos empezado, todavía estamos en proceso en la primera fase de este proyecto, es un proyecto que está pensado no solamente para la Diputación, sino que también está pensado para que el resto de entidades de la provincia puedan hacer uso de ellos. Entonces, con el mismo esfuerzo y recursos que estamos dedicando ahora, todos los municipios o el resto de entidades locales de la provincia se verán beneficiados con este proyecto. Aquí, entonces, lo que es importante, pero, es que haya una sponsorización del proyecto, en este caso viene desde la dirección política, y también una sponsorización por parte de la dirección técnica y que se trabaje de manera transversal en toda la organización, ya que desde el Departamento de Nuevas Tecnologías de Informática tú puedes poner todo lo que es la arquitectura, pero si no existe este trabajo en equipo, el proyecto de gobierno del dato tiene pocas posibilidades de que tenga éxito. Y en principio, por mi parte, para finalizar, lo único que querría comentar es eso, que es muy importante definir los procesos, equipos transversales y, bueno, tal y como hemos comentado, lo estamos iniciando ahora, o sea que tardaremos un tiempo en implantarlo. Y ya está, en principio ya está. Gracias. Pues muchas gracias, Ferran. Por último, quiero dar paso a Carmen para que nos comente, bajo su punto de vista, cuál cree que es el papel de las diputaciones dentro de la interoperabilidad en la gestión del dato y su gestión en las entidades locales. Carmen, ¿qué nos puedes decir acerca de ello? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Diputación de Córdoba por la organización y realmente, bueno, pues es un placer compartir con vosotros esta mesa. A ver, me quedo con cosas estupendas de mis anteriores compañeros. Sin duda, creo que el concepto de interoperabilidad, que todos los conocemos, que es la capacidad realmente de los sistemas de información y de los procesos a los que sirven esos sistemas de información a compartir conocimiento, compartir ese dato, es sin duda, yo creo que uno de los retos o de los desafíos de las organizaciones. Fijaros, creo que indudablemente la eficacia y que realmente produzcamos un proceso de transformación digital real en las administraciones públicas parte de que seamos capaces de hacer un análisis de los datos claves en nuestras organizaciones y hacer un mapa de interoperabilidad.
Cuando antes comentaba el compañero de Salamanca respecto a la calidad del dato, lo que ha supuesto en la mejora de los proyectos de recaudación, nosotros tenemos desde el aspecto de interoperabilidad un ejemplo absolutamente claro en donde el mapa de interoperabilidad que hemos conseguido de interconexión de distintos sistemas de información de entidades externas con el dato ciudadano en el organismo de recaudación de la Diputación de Sevilla, sin duda ha hecho que los procesos de recaudación hayan mejorado absolutamente, ¿no? Entonces, pues creo que igual que la calidad y que es un dato importante, el proceso de interoperabilidad para mí lo es aún más. Nosotros sí que es verdad que yo como responsable de la Sociedad Informática de la Diputación de Sevilla, de Impro, muchas veces realmente estoy escuchando... perdón, es que escuchaba otro audio. Realmente lo que comentaba con el proceso de interoperabilidad, nosotros empezamos con un proyecto que es el que denominamos el portal provincial. Daros cuenta que las diputaciones somos verdaderos proveedores de datos y de almacén de datos. Nuestra estrategia, aparte que todos los sistemas de información de los ayuntamientos están centralizados en el centro de proceso de datos de la Diputación, porque suministramos esos sistemas de información, y lo que tenemos que ser capaces, pues con un proyecto como el que pusimos en marcha hace tiempo, nuestro proyecto de portal provincial, donde a través de el dato que es el código del INE, que identifica a cada municipio, pues cada municipio pueda acceder a los distintos sistemas de información, y no solamente a los distintos sistemas de información para la mejora de la gestión, sino también que pueda acceder a la información que la Diputación de Sevilla está gestionando en nombre de ese ayuntamiento. Entonces, por tanto, fijaros que es lo que yo hablaba. Nosotros ahora hemos aprobado un plan de innovación y territorio inteligente. Me encanta la idea también del compañero cuando hablaba perfectamente de que el sistema de información geográfico centralizado también es la clave en ese proceso de interoperabilidad. Y sin duda el mapa de interoperabilidad empecemos desde los proyectos internos, de los sistemas de información internos de cada organismo fundamental. Nosotros también creamos un proyecto, el de Mi Oficina 2.0, donde también con ese dato empleado como dato único, se produjo un estudio de análisis de interoperabilidad de toda la información que teníamos del empleado público y se puso a disposición de forma confidencial y segura a través de la oficina Mi Oficina 2.0. Así que tanto, si veis, un poco hemos centrado dos datos y otro tercero más que yo creo que son el núcleo en ese proceso de interoperabilidad. En este caso, el empleado público, en este caso, los municipios, porque las provincias, las corporaciones provinciales realmente somos los que tenemos que dar esa visión de datos a nivel provincial y de todos los datos que las diputaciones gestionamos de los ayuntamientos a través de nuestro portal provincial. Y sin duda la del tercero, ¿no? Que el dato tercero, pues también tercero en caso de empresa y ciudadano, que es el que realmente nos está haciendo que un ciudadano, a través de la sede electrónica, por ejemplo, de alguna de las sedes electrónicas de cualquier ayuntamiento de la provincia de Sevilla, pueda precisamente acceder no solamente a la información y a los trámites que ha presentado en ese municipio, sino de cualquier municipio dentro de la provincia. Daros cuenta que la interoperabilidad que estamos hablando es interna,
pero sin duda la interoperabilidad del dato con los sistemas externos, como han sido los proyectos de facturación electrónica, los proyectos de notifica con el Estado, el que hayamos conseguido la interoperabilidad para que un ciudadano pueda acceder en un punto único a todas sus notificaciones. Yo creo que es realmente, de verdad, la gran transformación digital que necesitamos en nuestras administraciones. Seguir avanzando en esos procesos. Procesos en lo que sí es verdad el Estado está poniendo mucho hincapié y nosotros a nivel de provincia, como Diputación de Sevilla, precisamente a nuestros municipios somos ese nodo para centralizar los datos de información con cualquier sistema de información que están suministrando otras administraciones públicas. El proyecto SIR, que al fin y al cabo es intercambio e integración e interoperabilidad del dato. Y por último, pues como decía el compañero con respecto al tema de los portales de datos abiertos, ya no es un proyecto en sí tecnológico, nosotros el proyecto tecnológico lo terminamos hace tiempo, pero todavía nos falta poner en marcha un proyecto real de datos abiertos a nivel provincial, que es nuestro objetivo. Daros cuenta que las áreas de Diputación somos verdaderos proveedores de datos de las entidades locales que nos encomiendan la información y tenemos que saber gestionar el dato correctamente. Por lo que realmente sí que me gustaría hacer hincapié luego, si hablamos un poquito de tecnología, pues de la potencia del dato a la hora de poderlos abrir al mercado, ofrecerlos a los ciudadanos, a las startups y la potencia que pueden dar dando servicios añadidos a los datos que realmente tenemos las corporaciones provinciales. Sin duda hay proyectos impresionantes que el hecho de suministrar los datos correctamente y bien analizados, y como decía lo de los algoritmos, un dato suelto, ¿para qué sirve? Realmente tenemos que ser creadores de relación de datos, ponerlos a disposición de los ciudadanos y también ponerlos a disposición de los equipos de gobierno. Para nosotros el gran proyecto es un cuadro de mando que realmente sirva para poder tomar decisiones. Hoy en día las corporaciones provinciales, ahora que está tan de moda todos los fondos europeos que van a venir, necesitamos información centralizada, que los gobernantes sepan cuál es la información por municipio, qué subvenciones se han gestionado, qué no subvenciones, qué equipamiento deportivo tiene, qué equipamiento tienen las corporaciones para saber dónde tienes que hacer un proceso de mayor inversión, tecnológica o no tecnológica. Así que, sin duda, esa interrelación de todos los datos que tenemos, de todos los ayuntamientos y de los que creamos en las diputaciones, es de verdad, tenemos que tender a crear un cuadro de mando para que las corporaciones puedan decidir correctamente. Y sin duda, ahora que vienen los fondos europeos, creo que en esos procesos de inversión el dato va a estar en el centro y como gran objetivo para poder tomar las decisiones correctas. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los participantes por compartir vuestra experiencia en la gestión del dato con el resto de asistentes. Quiero además aprovechar para abrir un debate participativo donde podáis compartir distintos puntos de vista sobre cómo encaramos el futuro, cómo básicamente incorporamos nuevas tecnologías para la gestión de dicho dato. Y aquí, por ejemplo, José Luis, abro contigo si te parece, desde tu punto de vista, una pregunta sencilla pero muy profunda. ¿Qué le pedirías a la tecnología para el futuro? Vale, vamos a ver. Esa pregunta es fácil de responder y además se puede responder de forma muy sintetizada. A la tecnología le pediríamos llegar a todo dato que exista dentro de la administración. Es decir, nosotros el trabajo que hacemos es tomar una cantidad enorme de datos
que es nuestra materia prima, como hemos dicho antes, e intentamos generar información a través de ella. No todas las decisiones están tasadas. Es decir, es cierto que sí hay decisiones que están tasadas, por lo cual es fácil programar y dejar preparada la información, pero hay otras no, otras que el día a día manda. Las situaciones son distintas, cambiantes, la política, Entonces, necesitamos acceder a los datos que están en manos de la administración. Y hoy en día, esté donde esté y en el sistema que esté. Nosotros necesitamos acceder a los datos en el momento. Y eso la tecnología yo creo que la tecnología, el reto que tiene ahora mismo es poder facilitar el acceso universal al dato. Muchas gracias, José Luis, por tu punto de vista. Ferran, ¿cómo podrías complementar la visión de José Luis acerca de los retos tecnológicos a los cuales se enfrenta a día de hoy la administración pública? Sí, gracias. En principio, el principal problema que tenemos es que hay una ingente cantidad de datos que se producen y que actualmente no se están procesando. Desde lo que se dice, por ejemplo, en redes sociales, lo que proviene de los sensores y de aquellos sistemas externos a la Diputación. Estos datos pueden ser estructurados y no estructurados. Por tanto, el siguiente problema o dificultad tecnológica es cómo se almacenan estos datos. Y finalmente, la otra dificultad tecnológica que tenemos es cómo explotamos estos datos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene unos costes ocultos. Y es que la mayor parte de un proceso de inteligencia artificial pasa por un procesamiento y entrenamiento de los datos. Pero después también hay una dificultad muy importante en el momento de poner ese algoritmo en producción, cómo le monitorizas, cómo haces un versionado, etcétera, etcétera. Es por eso que yo creo que al final la administración pública ha de tender a un modelo orientado a la nube o, si bien no, un modelo híbrido entre las instalaciones de los centros de producción de datos locales e híbridos, porque si no, los procesos de aprovisionamiento del hardware y de las aplicaciones se vuelven muy lentos y se alargan en el tiempo. Y en el caso de la nube te ofrece la posibilidad de hacer pruebas y que estas pruebas se hagan en un tiempo muy rápido y el retorno, por tanto, es superior. Gracias, Ferran. Abres de nuevo un tema bastante interesante que se ha tratado por distintos ponentes anteriormente, como es la explotación del dato. Aquí invito quizás a Manuel para que nos pueda trasladar cuál ha sido la experiencia de su administración pública, por ejemplo, en tecnologías innovadoras como el Big Data, para optimizar la gestión de los datos de la propia administración pública. Manuel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Muy bien. Bueno, nosotros hicimos una inversión. Hace 3 años decidimos que además de cambiar todo el sistema de gestión de la información, de tributos, queríamos poder explotar la información. Entonces pusimos en marcha una aplicación que nos permite trabajar en 2 niveles. Una información agregada diaria y otra información agregada mensual. La mensual, todos los días 30 de cada mes, se produce, digamos, una foto de la información en ese momento y esa información alimenta 37 cuadros de mando de diferentes aspectos de nuestra gestión, que van desde la base de datos, a los que me refería antes, a la atención al ciudadano presencial, telefónica, telemática o los trámites de los principales procedimientos administrativos. Eso nos permite, al haber extraído esa información de la base de datos, es que las consultas y los juegos que podamos hacer con esa información sean en el momento. Si tuviera que consultar a la base de datos, se demorarían mucho las consultas y no sería operativo. Y nos ayuda a tomar decisiones. Es verdad que, como se decía antes, creo que José Luis, nosotros estamos todavía en la fase
de análisis descriptivo. Es decir, lo que tenemos son fotos mensuales con las que podemos jugar, porque podemos recalcular muchas cosas en muchos campos y nos ayuda mucho en la gestión, pero no podemos hacer todavía análisis prescriptivo ni predictivo. Pero esto sería el siguiente paso y lo tenemos recogido en nuestro plan estratégico y seguramente en 2022 estaremos ya con una mejora en ese campo de nuestra aplicación de Big Data. Y entonces nos va a permitir otras cosas, nos va a permitir no solo saber lo que ha pasado y analizarlo nosotros, sino que se analice y la propia aplicación nos proponga actuaciones. De, oye, cuidado con esto que está pasando, o incluso que podamos hacer simulaciones sobre qué pasaría si hacemos tal o cual otra cosa. Entonces yo creo que este para nosotros es el futuro, junto con el tema del cloud, que por decir solo una cosilla, yo no estoy seguro cuál es el modelo para otras administraciones públicas, pero nosotros, que somos una administración pequeña, que no teníamos soporte 24/7 y que garantizar el esquema nacional de seguridad, el esquema nacional de interoperabilidad, todas estas cosas, se nos escapaba un poco, ha sido una solución maravillosa y está funcionando muy bien. Ahora, entiendo que a lo mejor una gran institución a lo mejor puede llegar a soluciones por su cuenta, ¿no? Propias. Gracias, Manuel. Da gusto al final escuchar cómo ciertas administraciones públicas tienen en el ADN intrínseco la propia innovación. Y quiero añadir o preguntar más bien a Carmen que nos dé también su punto de vista. ¿Cómo consideras, Carmen, que se podría avanzar para mejorar el servicio a las propias entidades locales? ¿Se te ocurre alguna propuesta de mejora? Sí. Bueno, a ver, sin duda nosotros desde la Diputación de Sevilla, que la estrategia nuestra al tener una sociedad provincial de informática es que realmente tecnológicamente todo lo tenemos centralizado y le damos la sostenibilidad técnica de ese servicio a los ayuntamientos. Así que, claro, partiendo que tenemos un sistema de información centralizado y que tenemos todos los datos aquí, pues tenemos que dar valor añadido a los datos que tenemos, ¿no? Y yo para mí creo que nuestro reto ya no pasa solamente por un reto técnico, sino también un reto organizativo. Yo he hecho en falta en mi organización, en la Diputación, un departamento real de análisis de datos, porque muchas veces nos lo otorgan a los tecnólogos, ¿no? A la sociedad informática, que tenemos que sostener las plataformas, que funcione todo, ¿no? Y encima también tenemos que hacer un análisis de los datos que realmente a lo mejor el conocimiento general no lo tenemos por qué tener nosotros. Así que yo sí que he hecho en falta que se deben hacer en las organizaciones, por eso no es un reto tecnológico, es un reto organizativo, desde el punto de vista que debe haber departamentos de análisis de datos que realmente nos apoyen a los tecnólogos. Por ejemplo, en nuestro caso hemos potenciado, estamos trabajando mucho esa parte de análisis de cuadro de mando con Oracle, con la base de datos Oracle y con Pentaho, y lógicamente podemos ofrecer soluciones tecnológicas muy a la medida de los servicios que se van necesitando por parte de los ayuntamientos. Pero es que realmente necesitamos un apoyo en ese análisis de los datos, ¿no? Entonces yo creo que las organizaciones se lo tienen que plantear porque va a ser el futuro. Y el reto, por supuesto, y la dificultad tecnológica es que estamos avanzando en una cantidad indigente de almacenar tantos datos, que vamos a tener también un problema de almacenamiento. Con lo que también hay que hacer un análisis de cuál es la duplicidad que se están produciendo los distintos sistemas de información internos, ¿vale? Y que eso realmente nos está produciendo una duplicidad de necesidad tecnológica que a lo mejor no vamos a tener y no podemos crecer tanto. Así que tenemos que ser selectivos, tenemos que analizar los datos, porque si no realmente no vamos a tener plataforma y infraestructura tecnológica suficiente para almacenar tanto. Muchas gracias, Carmen, por tu visión. Antes de pasar a las preguntas que vienen de la audiencia,
porque estamos en la fase final, lamentablemente, de la mesa redonda. No me quiero ir sin antes preguntar o hacer una pregunta a los participantes acerca porque hemos hablado del dato, hemos hablado de la tecnología, pero al final un dato y una tecnología sin personas humanas por detrás, sin empleados públicos que la gestionen, difícilmente al final se consiguen los resultados, ¿no? Y Manuel comentaba que ellos son una entidad pequeña en la administración pública. Manuel, desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel de los empleados públicos para mejorar la gestión del dato? Bueno, yo creo que es fundamental. En primer lugar, cuando llega un ciudadano a cualquier administración pública, lo primero que debería hacer la persona que la atiende, bueno, sea por el canal que sea, telefónico o presencial, es visualizar. Nosotros lo hacemos en una especie de posición global del ciudadano que te da un abanico de toda la información que tenemos y cuando falte algún dato, contrastarlo con el ciudadano. Oiga, ¿usted tiene correo electrónico? Oiga, ¿usted le importaría darnos un teléfono? Si quiere dárnoslo. Oiga, este dato que veo aquí que tiene usted 3 direcciones, ¿qué pasa? Eso es un trabajo básico. Si los empleados públicos son conscientes de que los resultados tienen que ver con estas cosas, bueno, pues es un trabajo de muy poquito a poquito que no se va viendo, pero al final funciona. Y eso vale también para bueno, por supuesto para temas de seguridad y de protección de datos. Pero hablando de calidad, para no admitir cualquier tipo de información. Es decir, me envía el ayuntamiento no sé qué, información para elaborar el padrón de agua de su municipio. Y veo que hay 5 altas y no tienen todos los datos, las tengo que depurar antes de meterlo. Porque si no, vamos a arrastrar un problema a lo largo del tiempo y no lo solucionaremos nunca. Por eso es importante, desde mi punto de vista, 2 herramientas. Una, la formación. Nosotros todos los años obligamos a todos nuestros empleados a tener como mínimo 20 horas de formación. Pueden tener muchas más, pero 20 como mínimo. Y entre ellas, a veces hay actuaciones que tienen que ver con los datos y con la información. Este año ha habido alguna que además era obligatoria. Formación por un lado y evaluación de resultados y del desempeño personal. Las 2 cosas. Eso al final hace que poco a poco la gente se vaya concienciando y se vaya cambiando la cultura. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Estamos al final de la mesa redonda, pero no quiero irme sin al menos lanzar una pregunta que viene de la audiencia y leo textualmente. Ferran, José Luis, Carmen, Manuel, cualquiera de vosotros que queráis responder, leo textualmente. ¿Habéis contactado con el archivero gestor documental corporativo? Recordad que en cualquier proyecto de gestión de información deben intervenir los distintos perfiles: protección de datos, servicios jurídicos, informáticos y archiveros o gestores documentales. ¿Quién responde a la pregunta del... Carmen, todo tuyo. Bueno, en nuestro caso la verdad es que tenemos un departamento de gestión de archivos y en este caso Rafael Martínez, que es un archivero que está totalmente comprometido y sí, es cierto que fueron ellos los que nos tuvieron que decir, oye, estamos aquí y tenemos mucho que decir. Y es verdad que tienen mucho que decir. Y nosotros hemos creado una comisión donde se ha podido trabajar precisamente en toda la parte de gestión documental dentro de la Diputación y ellos lo que tienen que definir precisamente es el conjunto de metadatos necesarios para clasificar todos los expedientes en la Diputación. Son ellos los que están mandando y sin duda son los que conocen de verdad la gestión de los archivos y hay que contar con ellos sí o sí. Si no, tenéis, os lo digo a los otros compañeros, podéis tener realmente un problema si lo diseñáis al margen de estar con ellos. Así que en este caso decir que en la Diputación de Sevilla sí se está haciendo. También siendo autocrítico, no fue desde el primer momento, fue en ellos en los que cuando empezamos todo el movimiento de la administración electrónica realmente nos tuvieron que decir, oye, estamos aquí, tenemos muchas cosas que decir
y es cierto, y bueno, estamos contando con ellos y creo que además trabajan estupendamente. Muchas gracias, Carmen. Manuel, Ferran, José Luis, Carmen, un placer haber compartido este tiempo con vosotros, haber tenido el gusto de moderar esta mesa con magníficos profesionales. Es una lástima que tengamos que despedir aquí la transmisión de la mesa redonda. La jornada continúa. De hecho, yo tengo una última participación en el apartado de conclusiones, pero una vez más, daros las gracias. Siguen llegando más preguntas que, por supuesto, serán respondidas a través del canal de la propia organizadora del evento. Muchas gracias de nuevo y espero que sigáis disfrutando de la jornada, que os quedéis hasta el cierre, porque creo que finalmente está quedando un evento muy, muy, muy fructífero. Yo me estoy llevando básicamente un máster de información hoy. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Un saludo.